Hola, qué gusto me da estar con ustedes una vez más en esta meditación del Cántico 27, escrito por el rey David. Y en esta ocasión, estudiando los versículos 7 al 12. Y quisiera llamar su atención empezando con este enunciado. El estar postrados delante de Dios nos permite estar de pie ante el mundo. El día de hoy, mientras meditamos en los versículos 7 al 12, que serán el objeto de nuestro estudio, descubriremos que precisamente esta frase es el gran secreto del rey David, que lo mantenían en una adoración constante y en una adoración en el valle. Y este es precisamente el título de nuestra plática. Quisiera entonces que pudiera acompañarme abriendo sus Biblias. Recuerden, como les decía desde la primera sesión, yo voy a estar utilizando la versión Palabra de Dios para Todos. Y bueno, si me pudieran acompañar a darle lectura, les estaré muy agradecida. Dice así: Señor, escucha mi llamado. Ten compasión de mí y contéstame. Señor, de todo corazón quiero conversar contigo, y aquí estoy para adorarte. No te alejes de mí, no ignores a tu servidor. Dios mío, tú eres mi Salvador. No me dejes solo, no me abandones. Aunque mis padres me abandonen, el Señor se encargará de mí. Señor, enséñame a vivir como tú quieres. Guíame por el camino seguro. Ayúdame porque tengo muchos enemigos. No permitas que mis enemigos me derroten, porque son muchos los que dicen mentiras de mí y tratan de hacerme daño. Sin duda, nos podemos dar cuenta que a partir del versículo 7, David entabla una oración. Y a primera instancia pareciera que es David quien busca a Dios. Pero la realidad es que es Dios quien le busca a él. Y que incluso es Dios quien nos busca a nosotros. Y esto lo podemos entender un poco en las palabras que el mismo profeta Isaías dijera por allí en el capítulo 50. Vaya por favor conmigo a Isaías capítulo 50. Versículo 4, y dice así: El Señor Dios me enseñó lo que tengo que decir, así que sé qué decir para darle ánimo al débil. Cada mañana Él me despierta, afina mi oído para escuchar como los que estudian. El Señor Dios ha abierto mi oído, y yo no fui rebelde, no me eché para atrás. Este es un texto muy hermoso porque nos hace ver que es el Señor el que incluso nos despierta en la madrugada, afina nuestro oído a fin de que podamos escuchar su voz. Es Él el que toma la iniciativa para hablar con nosotros, y sobre todo en esos tiempos en los que más lo necesitamos, en los tiempos de angustia, en los tiempos de dolor. Por eso les decía, aunque pareciera ser que aquí David es el que empieza a hablar con Dios, en realidad es el Espíritu de Dios el que pone en el corazón de David el poder hablar con su Padre. Y precisamente, pues esa es la oración. La oración la podemos definir como un diálogo amoroso con nuestro Padre, como un diálogo amoroso con Dios. Es una respuesta oportuna, una respuesta íntegra, sincera, indispensable e ilimitada. Oportuna porque no debe haber pretexto para encontrarse con Dios. Íntegra porque debe ser completa en cuanto a obediencia. Sincera porque debemos desnudar nuestro corazón delante de nuestro Padre. David
lo vemos en este salmo que él externó sus temores. Seguramente recordó esos tiempos difíciles en los que siendo un pastor de ovejas estuvo entre los valles al cuidado de estos animalitos y también en los que tuvo que enfrentar numerosos ejércitos en esas batallas. Y bueno, bíblicamente el valle simboliza también ese lugar de luchas, de peligro e incluso de muerte. También era un lugar estratégico en el que un ejército enemigo podía de alguna manera rodear a otro para poder debilitarlo. El valle era un lugar rodeado por montañas que en algún momento parecía hacerse tan estrecho que psicológicamente hacía pensar al ejército que ya no había salida y entonces le debilitaba. Entonces, bueno, David sabía de alguna manera lo que se enfrentaba, pero también sabía a quién recurrir y por ello clamó, es decir, gritó. Esto significa la palabra clamar. Gritó desde dentro de su ser y gritó a su Padre. Gritó como una manera desesperada para llamar la atención al único todopoderoso, aquel que le podía ayudar, aquel que le podía brindar su favor. Y precisamente en estos días, en nuestro querido país, México, estamos celebrando una lucha por la independencia. El grito por la libertad. Y no sé si haya un grito también desde su interior, un clamor por obtener la libertad de todo aquello que nos esclaviza. Me refiero a toda angustia, todo vicio, amargura, depresión, ansiedad, qué sé yo, usted sabe lo que necesita. Así como David sabía la respuesta y su respuesta al llamado de Dios no solamente fue oportuna, íntegra, sincera como acabamos de ver, sino además fue indispensable. Indispensable porque reconoció que no podemos dejar pasar las cosas importantes. El estar lejos de Dios nos lleva a un solo fin y ese fin es la muerte espiritual. Así que si hoy usted está escuchando el llamado de Dios a su vida, yo le invito a que no cierre sus oídos, sino que permita que sus oídos sean abiertos. Le invito a que abra su corazón de una manera ilimitada, como lo hizo David. Para él no había límite de tiempo, no había límite de momento o de lugar. Su vida se convirtió en una adoración constante. En el verso 8 de este salmo podemos ver precisamente lo que David expresa. Y él dice: Señor, de todo corazón quiero conversar contigo y aquí estoy para adorarte. Y esa palabra, la palabra adoración, viene del griego proskuneo, que significa postrarse. Este postrarse es una postura física de humillación ante Dios, de bajar la cerviz, la nuca o la cabeza, y alude también a una actitud de un perrito cuando lame o besa la mano de su amo en señal de agradecimiento. También significa rendirse o suplicar. Y la palabra humillación viene de la voz latina humus, que significa tierra. Por lo tanto, humillación no es más que poner la frente en la tierra delante de Dios. Así que, bueno, ya tenemos un poco más de idea lo que significa la palabra adoración. No tiene nada que ver con cantarle a Dios una música suave. La palabra adoración tiene que ver con rendirnos en totalidad,
a nuestro Padre y en rendirnos de manera espiritual. Y bueno, pues hablando de humillación, el evangelista Moody dijo: Dios tiene dos tronos, uno en lo más alto de los cielos y el otro en el más humilde de los corazones. Jesús nos enseñó también acerca de la humildad y la soberbia en esa parábola tan conocida del fariseo y el publicano, allá en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, cuando todo indicaba que dos hombres habían entrado al templo a orar y a orar a Dios, pero las palabras del fariseo estaban llenas de orgullo. Parecían más un discurso hecho para los hombres que un diálogo amoroso dirigido a Dios. En Juan capítulo 4, versículo 24, Jesús le dijo a una mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran, o los verdaderos adoradores, deberán adorar al Padre en espíritu y en verdad. Estamos aclareciendo entonces la idea de que la adoración tiene que ver más con el espíritu, con la rendición total en el espíritu. La adoración tiene que ver con una actitud, con una rendición desde el interior. Tiene que ver con postrar nuestro espíritu, con un acto de obediencia y entrega total a Dios. Mientras que alabar significa elogiar, reconocer, celebrar, exaltar, adular y honrar la persona de Dios o sus maravillas mediante salmos, himnos o cánticos espirituales. La alabanza es entonces una manifestación de la adoración, y la adoración y la alabanza son resultados del amor. La obediencia debería ser el resultado del amor, de no querer fallarle a Dios. Eso es una obediencia feliz. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser obedientes y ser obedientes felices? Por lo menos yo sí. David aprendió la obediencia y eso le hizo un verdadero adorador. Un adorador en el valle. Un adorador que en medio del temor, en medio de las dificultades, en medio de la muerte, podía clamar a su Padre, podía saber que había alguien que no le iba a dejar solo, que le iba a levantar, que le iba a sustentar. Por eso pudo decir, como al principio de este salmo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y siguiendo con el estudio de este hermoso cántico, en el verso 9, David expresa: no te alejes de mí, no ignores a tu servidor. Dios mío, tú eres mi Salvador. No me dejes solo, no me abandones. La realidad es que quienes nos alejamos del amor del Padre somos nosotros. Y entonces vivimos las consecuencias de este alejamiento, que es la perdición, que es la muerte espiritual. David ya había experimentado este tipo de perdición, lo vimos la sesión pasada. Por ello no confiaba más en sí mismo. La realidad es que si él pudiera expresar este verso en otras palabras, seguramente diría: no dejes que me pierda, solo tú eres mi Salvador. Y además en el verso 10 dice: aunque mis padres me abandonen, el Señor se encargará de mí. Permítame decirle que el amor paterno está ligado a la idea de provisión y protección, mientras que el amor materno a la idea de ternura y consuelo. Lamentablemente vemos muchas veces en la televisión, escuchamos en la radio, podemos ver en los titulares de los periódicos o por las redes sociales, que
Muchas madres abandonan a sus hijos en las alcantarillas, en la basura, bajo un puente. Esto es algo sumamente triste. Vemos ahora también con el movimiento feminista que su voto es a favor de matar a sus hijos desde su vientre. Lamentablemente, muchos niños también, desde su niñez, desde su infancia, han vivido el abandono de su padre o de su madre. Y esto les ha llevado a tratar de llenar ese vacío con vicios, a llenarse de cosas o de personas. Han intentado sanar el dolor que ha sido causado por esta necesidad de provisión, de protección, de ternura, de consuelo. Sin embargo, el único que puede llenar esa necesidad solamente es Dios, porque Él es nuestro Padre perfecto, Él es nuestro Padre celestial. Él dice el Salmo 139, y lo estoy parafraseando, pero me encantaría que usted pudiera leerlo en casa, que Él nos deseó, Él nos anheló, Él nos formó desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Entonces Él es nuestro Padre celestial por excelencia, es nuestro Creador. Entendiendo entonces de manera más profunda este versículo, diríamos: si mi vida estaba hecha a pedazos, mi Padre recogerá esos trozos esparcidos que hayan quedado de mí y los colocará bajo su regazo y protección. El Señor hará alguien nuevo de mí. El verdadero cristiano es aquel que ha pasado por el valle de sombra de muerte, pero no para quejarse, no para dejarse vencer o morir, más bien para adorar, para alabar, para orar, para clamar a su Padre, para poder ser luz en la oscuridad, para anhelar habitar cada día de su vida en la presencia de su Padre, para contemplar la hermosura de su santidad, para estar en comunión total con Él, para poder disfrutar de su presencia. Finalmente David termina su oración pidiendo ayuda para no equivocarse. Él se conoce muy bien, sabe quién es, sabe que puede fallar, sabe incluso quién es su enemigo. El enemigo es el padre de mentira. Y sabe que él usará a los malignos diciendo mentiras contra él. El enemigo, mis queridas hermanas, usará mentiras contra nosotros, usará mentiras contra Dios mismo, pero la verdad siempre superará la maldad. La verdad es Jesucristo, nuestro refugio y el motivo de nuestra adoración, de la adoración en medio del valle. Jesús anhela que usted le conozca, si es que no le conoce. Él nos dejó dicho en palabras del apóstol Juan: si ustedes siguen obedeciendo mis enseñanzas, serán verdaderamente mis seguidores, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Quisiera que pudiera acompañarme a hacer esta breve oración. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres nuestro refugio. Gracias porque tú eres quien nos atrae a ti para entablar ese diálogo amoroso contigo, para exponer nuestro corazón, nuestras peticiones, para exponerlo con prontitud, para exponerlo con sinceridad, con toda claridad, de una manera pronta, inmediata, Señor,
Gracias porque de la misma manera vemos tu respuesta en nuestra vida. Gracias por tu amor. Gracias porque aunque nuestro padre o nuestra madre nos dejaren, o cualquier otra persona que amemos y en la cual tengamos nuestra confianza, Señor, tú nunca nos dejarás. Tú siempre estarás allí a nuestro lado, Señor, para sustentarnos, para proveernos, para cuidarnos con ternura, con paciencia. Gracias, precioso Padre, porque aunque nuestra vida esté hecha a pedazos, tú la levantarás, Señor, tú la recogerás y tú harás alguien nuevo de nosotros. Gracias porque con toda seguridad sé que tú nos guiarás por el único camino, por la verdad, por la vida, y esta es Jesucristo, en el único que hay libertad y a través del cual podemos llegar a ti. Gracias, precioso Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado conmigo en esta tercera sesión. Les invito a que puedan acompañarnos en la última y cuarta sesión de este Salmo número 27. Les doy un fuerte y cálido abrazo. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.